Hoy procuraremos en este Viernes Santo acompañar al Señor en esos momentos de sufrimiento y dolor que padeció por nosotros para salvarnos y sufrió mucho por nuestros pecados. Hoy pues lo acompañamos y queremos estar siempre a su lado pidiéndole perdón porque el motivo por el cual el Señor padece todo es por nuestros propios pecados. Él no murió solo por los pecados de algunos, sino por los pecados de todos los hombres. Por eso nuestra conducta, nuestra actitud delante del Señor este Viernes Santo debe ser de contrición, dolor, de amor por haber cometido pecados. Le decimos al Señor, ¿no? Te pido perdón de mis pecados y te prometo no volver a pecar. Y ahora pues te voy a acompañar en estos momentos de sufrimiento y de dolor. Hoy también acompañamos junto con el Señor en su dolor a todas aquellas personas que están padeciendo, los enfermos que están sufriendo, los seres queridos de los enfermos que sufren mucho también junto con ellos, todo ese personal médico, enfermeras que están al lado de los que están padeciendo y que ejercen como un sacerdocio, están allí junto al que sufre para aliviarlos, para tratar pues de darles el cariño, de darles la compañía, de darles lo mejor que puedan darle, ¿no? Para aliviar esos dolores y esos sufrimientos. También hoy pedimos por aquellos que han fallecido, para que el Señor los tenga en su gloria, y por los familiares de aquellas personas que han perdido un ser querido. Y es el día para ofrecer nuestros dolores, para ofrecer los sacrificios, esos sacrificios que la vida misma nos pide, y esos dolores que nos encontramos en el camino cuando amamos a Dios, cuando amamos a nuestra familia, cuando amamos al prójimo. Hay momentos de dolor, ¿no? La vida es así. Yo recuerdo a San José María que le gustaba mucho una poesía que decía: mi vida es toda de amor y es en amor estoy ducho, es por causa del dolor, porque no hay amante mejor que aquel que ha sufrido mucho. Cuando se ama, se sufre. Y hoy pues estamos sufriendo con nuestro Señor Jesucristo porque padece en la cruz por amor a nosotros. Él ha dado la vida por nosotros para salvarnos a nosotros, y ahora pues nosotros reconocemos nuestros pecados y todo lo que el Señor ha hecho, y queremos acompañarle y ayudarle a llevar la cruz. Ojalá pues que estos ofrecimientos nuestros sirvan para aliviar al Señor, y ojalá que el día que nos toque ir a ese lugar de felicidad, ojalá Dios mediante podamos llegar al cielo, pero antes, cuando llega el momento de la muerte y viene el juicio, ¿no? Ojalá podamos oír aquellas palabras que están en la Escritura: siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Ojalá pues podamos nosotros oír esas palabras y entrar en ese lugar de felicidad que es el cielo. Hoy, Viernes Santo, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero Él nos ha prometido la vida. Y tenemos esperanza. Al tercer día resucitó, rezamos en el credo. La esperanza en la resurrección y la esperanza en la vida. Todos nosotros vamos a morir y tenemos también esperanza en la resurrección, esperanza en la vida. Las personas que ya han fallecido, bueno, están en ese lugar, muchos de ellos de felicidad que es el cielo, y otros en el purgatorio. Por eso la Iglesia reza y tenemos que rezar también por ellos. Todos con una esperanza grande de llegar a ese lugar de felicidad, ¿no? Y hoy, Viernes Santo, le pedimos al Señor para que alivie este tiempo de sufrimiento que hay en el mundo, para que corte
¿no?, esta pandemia que se extiende por todas partes, para que las personas puedan vivir su vida normal con ese propósito de ser mejores y de poder ayudar a mucha gente en este caminar en la tierra. Necesitamos apoyarnos unos a otros, no solamente en los momentos de dolor y momentos graves, ¿no?, de pandemia, sino en todo momento. Por eso nuestra disposición hoy, Viernes Santo, delante de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, para poder ser buenos servidores, personas generosas que echen la mano, que den la mano a los demás. Después de esos momentos entrañables de la última cena, donde el Señor instituye el sacramento de la Eucaristía y del orden sagrado, el Señor pues se retira y le dice a los discípulos: recen para no caer en la tentación. Bueno, es un consejo que nos da también a todos nosotros. Rezar. Cuánto rezamos, cómo rezamos, con qué fe rezamos. Y la fe en la oración pues es la fe en Dios, porque rezamos con Dios. Y al rezar, Dios nos dice muchas cosas, nos ayuda, nos orienta, nos da luces para no caer en la tentación. Si dejamos de rezar, nos descuidamos y el diablo se aprovecha, porque el diablo está buscando esos momentos de distracción, de debilidad, para colarse, para meterse por allí. Es como el ladrón, ¿no?, que busca las debilidades de una casa para entrar por allí, por esa ventana, por ese sitio, ¿no?, que está débil, que está descuidado. Y entonces, ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace el ladrón? El ladrón roba. ¿Qué hace el diablo? El diablo se mete en la vida de las personas y las desvía del camino del amor a Dios. Y bueno, vienen todas esas maldades, esos pecados, ¿no?, que hacen triste al hombre y entristecen también a los demás y a Dios, ¿no?, cuando nos alejamos de Él, ¿no? Vamos a rezar para no caer en la tentación, escuchando este consejo que el Señor les da a los discípulos en esos momentos difíciles, porque eran momentos difíciles, ¿no?, para todos, no solamente para el Señor, sino para todos. Les pide que recen. Y luego pues el Señor les dice a los apóstoles que están allí: todos ustedes se escandalizarán esta noche por mi causa. Bueno, el Señor sabía dónde iba y los apóstoles poco a poco se fueron enterando, ¿no? Ellos estaban felices con el Señor, escuchándole, ¿no? No sabían lo que se les venía, ¿no? Pues hoy mucha gente tampoco sabe lo que se viene. Son mucha ingenuidad, mucha distracción, candidez. Bueno, pues a veces necesitamos que el Señor nos dé unas luces como más claras para darnos cuenta, ¿no?, para darnos cuenta de lo que se viene, ¿no? Y bueno, Pedro, que está allí, toma la palabra y dice: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Bueno, tiene esta intervención un poco vanidosa, ¿no?, de pensar pues que él no le va a pasar nada, ¿no?, porque yo soy muy fiel, yo estoy a tu lado, yo te quiero, ¿no? Algunas veces le decimos al Señor algo parecido, ¿no? Y a mí no me va a pasar nada porque yo tengo fe, ¿no? Yo no la voy a perder, ¿no? Y luego pues el Señor le dice a Pedro en ese momento: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces.
No le dice, no, después que pase el tiempo, te vas a... No, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro pues le parecía imposible eso que el Señor le decía, ¿no? Que no lo iba a negar, ¿no? Y dice, ¿no? Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. O sea, hace un propósito como mucho más fuerte todavía, ¿no? ¿Cómo es el orgullo, la vanidad, la presunción del ser humano? A veces afirmamos cosas, ¿no? Y es puro voluntarismo, ¿no? Con la voluntad, ¿no? Esto yo lo voy a hacer, esto yo lo voy a conseguir, ¿no? Yo soy, pues a mí no me va a pasar, ¿no? Yo ya estoy seguro, ¿no? Eso es para otros. Y eso es un error muy grande. Un error como luego se verá, ¿no? Lo que ocurre con Pedro. Y cómo el diablo se mete y cambia a una persona. Le quita las cosas más buenas, más santas, más nobles. Y el diablo actúa todos los días en las personas, tentando a las personas. Bueno, pues sí, cuando dejamos que la tentación entre, dejamos que el mal entre, que el mal penetre. Bueno, y en los evangelios vemos cómo el Señor pues coge a Pedro y a otros 2 y los otros se van quedando allí y se arrima un poco más, se va al huerto de los olivos a un lugar para rezar. Y entonces le dice a Pedro y a esos 2 que ha llevado con él, quédense aquí y velen conmigo. A veces el Señor nos dice esto, nos pide, ¿no? Oye, vengan y cuiden, velen, ¿no? Cuídenme, acompáñenme, vivan conmigo esto que yo estoy viviendo. ¿Cuántas personas nos pueden pedir eso y no nos damos cuenta, ¿no? Oye, acompáñame, necesito de tu compañía, necesito que estés aquí, aunque estés ahí sentado mirando, necesito verte, necesito tu presencia, tu compañía. Y a veces no nos damos cuenta de las necesidades que tienen las personas, no de cosas, sino del estar, de la compañía, de ese estar con él en los asuntos que está pasando, ¿no? Cuando un amigo nuestro o un familiar nuestro está pasando por algo, ¿no? Le gustaría pues tener al lado a esa persona que quiere, que le da siempre fuerzas, le da siempre vitalidad, aunque no le diga nada, ¿no? Basta ese rato de compañía. Y eso pedía Jesús. Pero allí, pues en el huerto, él se arrodilla y empieza a rezar con Dios Padre. Y está rezando prácticamente solo, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes le acompañaban se habían quedado dormidos. Claro, estarían cansados, ¿no? A veces nosotros estamos cansados y nos dormimos en la oración. Nos dormimos cuando tendríamos que estar vigilantes. No nos dormimos en nuestras diversiones, en las cosas que nos gustan, ¿no? Pero cuando se trata pues de algo así más serio, no llegamos incluso a entender, ¿no? ¿Por qué tengo yo que estar aquí, ¿no? Pero tenemos que estar allí y tenemos que estar vigilantes, ¿no? Como cuando se cuida un enfermo, ¿no? Uno no se puede dormir porque hay que estar vigilante para que no le pase nada. Así el Señor nos pide esa vigilancia, ¿no? Y el Señor en su oración, una oración intensa, llena de dolor, le dice a Dios Padre, Padre, aparta de mí este cáliz, como diciendo, no puedo con esto es muy difícil lo que tú me estás pidiendo, me cuesta muchísimo, aparta de mí esto. Y enseguida rectifica y dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está dispuesto a pasar los peores padecimientos si Dios Padre se lo pide. Y Él quiere, Él acepta eso.
Bueno, pues y luego cuando va a ver otra vez a los apóstoles, siguen dormidos. Y les dice, pero ni una hora pueden vigilarme. Vigilad y orad. Y los apóstoles empiezan a hacer esfuerzos, ¿no?, para poder estar vigilantes y vuelven a caerse dormidos. Así somos los seres humanos, ¿eh? Nos caemos constantemente, ¿no? 3 veces allí se durmieron los apóstoles, ¿no? Y el Señor ya los tiene que dejar, ¿no? Pero siempre nos dice, recen para no caer en la tentación. No podemos dejar de rezar y estar siempre despiertos y vigilantes a la hora de la oración. Luego llega Judas, el apóstol traidor. Ya les había dicho a los soldados que con un beso iba a saludar al maestro para que ellos lo identificaran y lo apresaran. Y cuando llegan los soldados, Pedro que había dicho que él era el que no lo iba a cuidar al Señor y que no se iba a escandalizar, saca la espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Y el Señor le dice, lo corrige, le dice, Pedro, mete la espada en la vaina, y lo cura pues al soldado que había sido herido. El Señor no quiere la violencia, no quiere la violencia. Y tampoco la presunción, ¿no? Es decir, pues aquí con esto no iba a lograr pues nada, ¿no?, con esa reacción que tiene en ese momento Pedro, ¿no? Y apresan a Jesús, se lo llevan, y el mismo Jesús dice, como a un delincuente me vienen a buscar, porque lo maltratan cuando a veces se llevan a las personas prisioneras. Vemos, ¿no?, cómo los llevan, ¿no?, con maltratos, con empujones, ¿no?, enmarcados. Y ahí se trataba del Señor, ¿no? Lo tratan como un delincuente. Y lo llevan a casa de los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran los que se encargaban del culto, de los sacrificios, y también presidían el Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal, como la corte, ¿no?, como la corte suprema, ¿no?, el lugar pues donde se juzgaba. Y los sumos sacerdotes presidían, y estaba Anás. Anás es sumo sacerdote desde el año 6 al año 15 después de Cristo. Y allí Anás pues empieza a interrogar al Señor, ¿no?, preguntándole por los discípulos, ¿no? Y el Señor le dice, pregúntale a ellos, ¿no? Ellos son los que me han escuchado, ¿no? Y uno de los criados que estaban allí se acerca a Jesús y le da una bofetada. Y dice, ¿así contestas al sumo sacerdote? Y el Señor le dice, si hice algo malo, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Bueno, pues en este pasaje vemos la actitud de este soldado que quiere sumar puntos para él a su favor, con un acto como de lealtad con su jefe, ¿no?, como diciendo, pues este es el malo, pues aquí yo colaboro con darle también un golpe, ¿no?, para recibir más puntos. Hay gente que actúa así, como este soldado, ¿no?, que aquel pobre que está acusado, que le dan más duro, lo maltratan, ¿no?, lo insultan. Esta actitud, esta conducta, ¿no?, del ser humano que al árbol caído pues le dan más todavía, ¿no? Es la malicia del ser humano que hay pues dentro cuando hay pecado, ¿no? Ese querer herir más todavía, ¿no?, ese sadismo, ¿no?, de ver sufrir y alegrarse con el sufrimiento
del ser humano, ¿no? Y Jesús le hace razonar, ¿no? ¿Qué cosa mal he hecho? ¿Por qué me pegas, ¿no? ¿Por qué le estás pegando a alguien que está haciendo el bien? Hoy también tendríamos que preguntarnos eso, ¿no? ¿Por qué hay gente que maltrata a la gente buena, a la gente que está haciendo las cosas bien? ¿Por envidia, por celos? ¿Por qué esos maltratos? Y el Señor pues allí ya se queda callado, siguen los interrogatorios y lo llevan pues donde otro sumo sacerdote, Caifás, y antes Caifás se había reunido con el Sanedrín, había conspirado con ellos para buscar pruebas en contra de Jesús, ¿no? A veces quienes tienen que defender la justicia y la ley, en vez de defender la justicia, se reúnen para buscar pruebas y poder acusar, ¿no? A ver qué cosa podemos encontrar, ¿no? Para decir pues que, ¿no? Y bueno, pues empezaron a decirle al Señor, ¿no? Tú decías que el templo lo ibas a reedificar, lo ibas a reconstruir en 3 días, ¿no? Tú te decías el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces ha blasfemado, ¿no? Ya tenían unas pruebas para poder condenar a Jesús. Y cuando Jesús pues le hace ver pues que sí, que es el Hijo de Dios, se rasga las vestiduras, Caifás, ¿no? El rasgarse las vestiduras se rompe el vestido como señal de que ha habido pues una injuria, ¿no? Ha habido un agravio, ¿no? Y entonces se rompe la ropa como diciendo pues, me ha herido, me ha agraviado. Y entonces le dice pues a los del Sanedrín, ¿no? ¿Y qué dicen ustedes, no? Y ellos contestan, reo es de muerte. Y bueno, pues empezaron a escupirle, a insultarlo, a maltratarlo. Y bueno, por otro lado, nos cuentan los evangelios que Pedro estaba reunido pues con la gente y una mujer le pregunta si conocía a Jesús y dijo que no lo conozco. Entonces se quedan medios sorprendidos porque sí lo habían visto, sabían que era de los discípulos de Jesús y le vuelven a preguntar y lo vuelve a negar, ¿no? Y cada vez que le hacen una pregunta se calienta Pedro, ¿no? Y empieza pues a maldecir también porque le están preguntando, no conozco a ese hombre, ¿no? Lo niega 3 veces y empieza a cantar el gallo y luego dice la Escritura, Pedro se da cuenta y llora amargamente, se arrepiente. Bien, pues el arrepentimiento es algo que es consecuencia de haberse dado cuenta del error, del pecado, de la ofensa, de la falta que se ha cometido. Si nosotros, ¿no? Después de cometer una falta, nos arrepentimos, ahí hay un dolor que puede llevar a las lágrimas. Es el dolor de contrición, ¿no? Un dolor de haber ofendido a Dios, ¿no? Es un dolor de amor. Bueno, Pedro tuvo ese dolor de amor. Se sintió muy mal por haber ofendido a Dios y quería pues pedirle perdón como sea. Sigue el Evangelio hablándonos de lo que pasa con Jesús. Lo llevan a donde Poncio Pilatos, que era el gobernador de Judea. Él era romano, ¿no? Había nacido en Roma, pero era gobernador, ¿no? O prefecto, ¿no? de los judíos. Y él gobernó del 26 al 36 después de Cristo. Y claro, nos cuenta la Escritura que en ese momento, pues, mientras estaban llevándolo a Pilatos, Judas, en vez de arrepentirse, porque si se hubiera arrepentido el Señor lo hubiera perdonado, no se arrepiente, se desespera y tira las monedas, esas monedas que había recibido, y luego pues se suicida, se quita la vida. La Escritura dice de Judas, más le valiera no haber nacido, ¿no?
porque se ve pues ahí el papel del traidor, ¿no? El que es el culpable, ¿no? del prendimiento de Jesús, ¿no? Y que termina de esa manera su vida, ¿no? Bueno, lo llevan al Señor a Poncio Pilatos y el Señor está ya bien maltratado, ¿no? Y bueno, Pilato sabe que es inocente, ¿no? Y trata pues de buscar la manera de liberarlo, pero al mismo tiempo pues él quería quedar bien con las demás autoridades, con el pueblo, ¿no? Era esas personas que quieren quedar bien, que prefieren quedar bien frente a los demás, ¿no? Hoy pues hay mucha gente que lo primero que busca es quedar bien, a costa de lo que sea, ¿no? Quisieran arreglar las cosas, pero quedando bien. Fue cobarde Pilato, porque no supo defender la verdad. Tenía la verdad delante de él y no supo defenderlo. Hay personas que no saben defender, que se quedan callados, que no intervienen, que no dicen, que no hablan, que se quitan, salen de en medio, ¿no? Salen corriendo, son cobardes. Le tocaba defender a Jesús, a Poncio Pilatos. Bueno, hace de todo, suelta a Barrabás, ¿no? Claro, la gente había sido pues motivada por quienes querían llevar a Jesús a la muerte, ¿no? Habían sido pues todo ese pueblo, ¿no? Había sido motivado, ¿no? Convencido, ¿no? Para que gritar crucifícale, crucifícale, ¿no? No había en esa época pues en la televisión los poderes mediáticos, ¿no? Pero era pues algo como un consenso que habían logrado las autoridades para que la gente diga que suelten a Barrabás y que condenen a Jesús. Y así fue, soltaron a Barrabás. Y Pilato, para a ver si se arrepentía la gente, manda flagelar al Señor, ¿no? La flagelación fue terrible, ¿no? Con esos... tenían el chicote ese, tenía de mango corta, tenía hierro, fierro en las sogas, ¿no? Y entonces el daño que le hacían era atroz, era tremendo, ¿no? Bueno, ni así, ni flagelado, la gente lo perdona. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Como es la maldad del hombre, ¿no? Que insiste, ¿no? Que crucifiquen al Señor. Y Pilatos ya se lava las manos y no quiere intervenir, ¿no? Inocente soy de la sangre de este justo, ¿no? Yo no tengo nada que ver, ustedes vean lo que hacen, ¿no? Y lo entrega, ¿no? Y entonces lo llevaron pues al pretorio, que es el pretorio el lugar principal de la casa, o el lugar central de la casa, y allí le pusieron pues esa ropa, le pusieron la corona de espinas, ¿no? Y lo sacaron ya para que lleve la cruz camino al Calvario. Después de haberse burlado mucho de Jesús, los soldados pues lo arrastran, ¿no? Y ya ponen la cruz sobre sus hombros y empieza a caminar con el peso de la cruz, un camino hacia arriba, hacia el monte del Calvario. Y Jesús pues estaba súper cansado ya, porque en la noche anterior, en la última cena, después había salido a rezar al Huerto de los Olivos a la madrugada, y después lo habían apresado, lo habían maltratado, lo habían flagelado, estaba con la corona de espinas, cansadísimo, y encima la cruz que pesaba mucho. Y empieza a andar así y se cae pues por el peso de la cruz. Y los soldados pues lo pegaban latigazos, ¿no? Para que se levantara como si fuera un animal, ¿no?
y el Señor se levanta, ¿no? y vuelve otra vez a llevar la cruz, a caminar, ¿no? Y en medio pues de todos esos sufrimientos y dolores se encuentra con la Virgen María, con su madre. Esto es un momento muy bonito, muy emocionante, cuando el hijo sufriendo se encuentra con la madre que quiere tanto. Y la Virgen se encuentra con el hijo como está, ¿no? Y ese encuentro pues ha sido para el Señor una protección, un consuelo, algo maravilloso. Y para la Virgen dolorosa, estaba sufriendo, ¿no? Todo lo que su hijo sufría, quería pues aliviarle en ese momento con su mirada, con su cariño. Muchas veces nosotros nos podemos encontrar en una situación difícil. La Virgen ahí está. Podemos estar sufriendo mucho por muchos motivos. Ahí está la Virgen para consolarnos. Podemos haber sufrido una calumnia, ¿no? Y estar en una situación muy complicada. La Virgen siempre nos quiere con su amor incondicional, siempre está a nuestro lado. Bien, pues ese encuentro fue maravilloso, ¿no? Del Señor con la Virgen. Y luego pues sigue el Señor su camino y ya la cruz le pesa tanto que tienen que pedirle a alguien que le ayude, y Simón Cireneo le ayuda a llevar la cruz, ¿no? A veces nosotros creemos que llevamos toda la cruz y estamos llevando un poquito de peso. Y es bueno, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos al Señor como Simón Cireneo y quisiéramos llevarle toda la cruz y que el Señor no sufra, pero el Señor nos ha dicho, ¿no? Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Lo que nosotros cargamos no es tanto como lo que carga Él. Él quiere llevar todo el peso. Cuando una persona es buena, ¿no? Quisiera llevar todo el peso encima, ¿no? Quisiera que no sufran los demás, ¿no? Que ser voluntario, ¿no? Voluntario para yo pues llevar todo el peso encima. Esta actitud es muy buena y la aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, que quiso llevar todo el peso de la cruz. Y entonces el Señor continúa su camino por esa calle de la amargura, con los golpes de los soldados, los insultos de mucha gente, pero también pues se encuentra con gente que lo quiere y gente que quisiera pues que el Señor no sufriera tanto. El Señor continúa su ascenso con la cruz a cuestas camino al Calvario, en medio de esa muchedumbre que estaba allí junto a Él. Y de pronto pues una mujer sale de entre la multitud y le limpia el rostro. Es un gesto de audacia de aquella mujer, que no le importaba lo que los soldados dijeran, ¿no? El maltrato que pudiera haber recibido. El amor le llevaba pues a ayudar a Jesús con ese gesto tan bonito. Jesús premia todo lo que hacemos por Él. Cualquier cosita, cualquier detalle que tengamos con nuestro Señor Jesucristo, Él lo premia. Y bueno, pues no era tanto, ¿no? El secarle el sudor, era una cosa pequeñita en medio pues, de todo ese sufrimiento y ese dolor y todo lo que vendría después, ¿no? Pero para el Señor ese detalle fue muy valioso, ¿no? Y se queda grabada la faz del Señor en aquel velo. Hay que superar los obstáculos
para tener pequeños detalles. Hay que superar la vergüenza, el que dirán, para tener buenos detalles con los demás. Y uno aprende pues, de esa mujer, ¿no? La audacia, la valentía, ¿no? La sencillez, todas las virtudes, para una obra buena. El Señor nos espera a nosotros en muchas obras buenas, que no son cosas grandiosas, sino son esos detalles que hacen la vida agradable. Jesús espera que tengamos muchos detalles, porque así seremos felices. La vida pues se teje con un hilo fino. Hay que hilar con un hilo fino, poco a poco, día a día. Es un gran tejido que nosotros vamos haciendo y después lo podemos presentar al Señor. Luego vemos que Jesús vuelve a caer y está cansadísimo, pero Él mismo dice, yo me tengo que levantar, tengo que llegar. Y nos enseña a nosotros, ¿no? A veces hay cosas que nos cansan mucho, estamos agotados, parece que ya no podemos más, pero cuando pensamos en los demás, cuando pensamos en esas metas buenas a las que tenemos que llegar, en esas personas que están esperándonos, nos levantamos. Hacemos un esfuerzo mayor y nos levantamos para poder llegar. Y así hizo el Señor, ¿no? Se volvió a levantar, ¿no? Y en medio del camino pues había gente muy buena, pues esas mujeres que lloraban, ¿no? Lloraban. Y incluso el Señor pues se acerca a ellas para consolarlas, ¿no? Sufriendo mucho, ¿no? Él se acerca para consolar a las mujeres porque les parecía que estaban sufriendo, ¿no? Y les dijo, no lloren por mí, ¿no? Hay que llorar por los pecadores, ¿no? por otras personas, ¿no? A veces nosotros también nos da mucha pena. Hay cosas que nos dan pena y nos producen las lágrimas. Y tenemos que ver este consejo que el Señor les da, ¿no? Lo que realmente causa pena es el pecado. Porque el pecado es lo que está llevando al Señor a la pasión, ¿no? Todo lo que estamos hoy viviendo pues es por causa del pecado de los hombres. Y tenemos que llorar nuestros pecados, la contrición, el arrepentimiento, ¿no? Como Pedro que se arrepintió, ¿no? Y lloró amargamente por sus pecados, por sus negaciones. Así también nosotros tenemos que llorar por los pecados y por los pecados de los demás, porque los demás también llevan a Jesús a la cruz y hacen sufrir a los demás. Bueno, pues el desagravio es el dolor de amor por los pecados de los demás, ¿no? Los pecados de los demás no deben producirnos una violencia, una reacción de ira, ¿no? De crítica, de condena, ¿no? Sino de desagravio, perdonando y tratando de ayudar, tratando de dar la mano para que la gente cambie, para que la gente se convierta, para que la gente pida perdón. El cansancio del Señor pues es agotador, ya no puede más, ¿no? Y vuelve a caer una tercera vez, aunque ya está más cerca. Los soldados le tienen que ayudar, ¿no? Y le obligan a levantarse. Y el Señor hace el último esfuerzo para poder llegar al Calvario. Y cuando llegan al Calvario le despojan de las vestiduras y los soldados sortean su túnica. La túnica era una túnica muy fina, no tenía costura, por eso la sortean, porque querían quedarse con ella. Y lo despojan al Señor, ¿no? Y lo clavan en la cruz, junto a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda.
y ahí está el Señor pues cumpliendo esa condena con dos ladrones que sí habían cometido pues robos, ¿no? Y eran condenados a muerte, y el Señor, que era inocente, junto a ellos. Y en la cruz el Señor se dirige a Dios Padre. Y la primera palabra, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es el perdón la primera palabra. El Señor nos perdona. Va a morir por todos. Va a morir para salvarnos a todos. Va a morir para que todos lleguemos a ese lugar de felicidad que es el cielo. Y el que perdona, olvida. No recuerda, no se vuelve para atrás, no se queda resentido, olvida. Y el Señor pues nos enseña a olvidar y darle oportunidades a la gente. Ya no pasó nada, ya me olvidé. Otra vez, esa cercanía, esa amistad, ese amor que no debe faltar. Y eso es lo que le pide a Dios Padre, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, perdónales porque no saben lo que hacen, no se equivocaron, ¿no? Dales otra oportunidad, olvídate de sus pecados. Y luego, pues, uno de los ladrones, el mal ladrón, lo tienta, ¿no? Le dice al Señor, pues, a ver, demuéstrame que eres Dios, ¿no? Bájanos de la cruz, ¿no? Como diciendo, pues estamos aquí sufriendo y tú eres Dios, tú eres el que puedes bajarnos de la cruz, ¿no? Como para que haga el milagro y enseguida. El Señor no le escucha, no le dice nada. Y el buen ladrón, con mucha sencillez, en ese momento pues tiene fe y le dice al Señor, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Un acto de fe, ¿no? En ese momento, porque sabe pues que el Señor va a ir al reino de los cielos, ¿no? Y Él le pide que se acuerde de Él, ¿no? Y a ese sí le hace caso y le dice, en unos momentos estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué diferencia hay entre la oración y la tentación a Dios? Tentar a Dios como el mal ladrón es decirle, Señor, pues demuéstrame que eres Dios, ¿no? Ayúdame en esto, tú consígueme estas cosas, ¿no? Como tú eres Dios, tú me tienes que conseguir, ¿no? Y si no nos consigue, nos calentamos con Él o nos alejamos de Él, ¿no? Ese es el mal ladrón, eso es tentar a Dios. Y en cambio, cuando le decimos al Señor, Señor, te quiero, tengo fe, quisiera pues estar a tu lado, ayúdame en esto, ya, la petición es de otra manera, con respeto, con cariño, con fe, con delicadeza. Entonces el Señor sí escucha esa oración. Y también nos enseña, ¿no? En el publicano y el fariseo cómo rezaba el publicano, el fariseo, ¿no? Cómo rezaba diciendo, Señor, yo no soy como los demás hombres, yo ayuno, pago mis diezmos, ¿no? Hago cosas buenas. Y en cambio el publicano no se atrevía ni a levantar la cabeza porque se sentía un pecador, ¿no? El Señor escucha la oración del publicano y no la del fariseo. Bueno, ¿cómo es nuestra oración? ¿Cómo rezamos? Rezamos con humildad, rezamos con cariño, rezamos con respeto, rezamos con fe. ¿Cómo rezamos ahora frente a la cruz de Cristo, este Viernes Santo? Y vemos pues cómo la gente, mucha gente, es piadosa, reza, le pide al Señor cosas y el Señor consigue. Ojalá pues seamos de esas personas que sabemos rezar con cariño y amor y cuando le pedimos cosas al Señor también Él nos las consigue, porque nos ha prometido, todo lo que pidáis en la oración lo obtendrán, ¿no? Pero es pedir con fe y es pedir con respeto y con cariño, con amor. Después, el Señor que está sufriendo ya, agonizando en la cruz,
ve que al pie de la cruz está la Virgen y San Juan. San Juan es el único apóstol, el apóstol valiente que llega a la cruz. Y le dice a San Juan, ahí tienes a tu madre. Y le dice a la Virgen María, ahí tienes a tu hijo. El Señor en ese momento nos entrega a su madre, a nosotros que hemos pecado, que lo hemos llevado a la cruz, que nos hemos portado mal, nos entrega a su madre para que nos cuide. Y San Juan nos representa a nosotros. Ahí tienes a tu hijo, le dice a la Virgen, ¿no? Bueno, pues la Virgen cumple con su papel porque está a nuestro lado siempre. A pesar de que nos portamos mal, ella nos perdona, tiene un amor incondicional, nunca nos abandona. Hay una oración que dice, jamás se ha oído decir que alguno de los que ha acudido a su protección haya sido abandonado. Y es verdad, ¿no? Nos encontramos protegidos con la Virgen, pero la Virgen también, como Madre que es nuestra, nos exige para que luchemos. El Señor ya no puede más, está sufriendo mucho y le dice a Dios Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sentirse abandonado de Dios es tremendo, de Dios Padre, ¿no? Y Jesús como hombre pues siente esa soledad. Cuando nosotros estamos en la tierra, pues Dios está con nosotros, Dios nos mantiene en la vida, pues a la hora de morir, ya la muerte pues no está Dios allí. Y sentimos la ausencia de Dios, una gran soledad. A no ser pues que en ese momento, después del juicio, el Señor nos lleve con Él, ¿no? Y ahí sentimos la alegría de estar con Dios, ¿no? Pero estar sin Dios es tremendo, es tremendo. Es el peor sufrimiento que se pueda tener, no tener a Dios, ¿no? Los que están condenados no tienen a Dios y tienen un sufrimiento horrible. Vamos a pedirle al Señor, ¿no? Para no separarnos de Él, que Él nos tenga cerca siempre. No, decirle al Señor, Señor, no quiero estar lejos de ti, quiero estar a tu lado, quiero estar cerca de ti, quiero que me tengas contigo y que me lleves a ese lugar, no como el buen ladrón, ¿no? Al paraíso, al cielo, y estar allí pues feliz junto a ti. El Señor pues que sufre, dice, tengo sed. Está pasando un mal momento, ¿no? Cuando los soldados le acercan con la caña, ¿no? Para darle un poco de vinagre, lo rechaza. A pesar de tener sed, no quiere probar, porque está ofreciendo todo por nosotros. Y quiere pasar, pues, por ese dolor y ese sufrimiento, incluso de no probar nada, ¿no? Aunque tenga sed. Qué gran amor tiene el Señor por nosotros. Y muchas veces cuando dice tengo sed, puede estar diciéndonos, tengo sed de las almas, tengo sed de la gente, ¿no? Que la gente está lejos y tendría que estar cerca. La gente, pues, que ha llevado a Jesús a la cruz, si se arrepiente, se acerca. Y el Señor está con los brazos extendidos ahí en la cruz. Está como para darnos un abrazo si nos acercamos a Él. Está, decía San José María, con gesto de sacerdote eterno, con los brazos extendidos en la cruz, esperándonos a nosotros que nos acerquemos, que pidamos perdón por nuestros pecados y nos acerquemos a Él para ayudarle a llevar la cruz, como el Cireneo, ¿no? Ese poquito de ayuda humana que podemos darle, ¿no? El Señor lo agradece muchísimo. Pero vamos a rectificar en lo que haya que rectificar, ¿no? Este Viernes Santo, a cambiar lo que haya que cambiar, a quitar lo que haya que quitar. Como el Señor también nos aconseja, está en la Escritura, ¿no? Si tu ojo te escandaliza, arráncalo y tíralo lejos, ¿no? Si nos escandaliza el ojo, bueno, más te vale entrar al reino de los cielos ciego que sin no entrar, ¿no? Igual pues nosotros hay tantas cosas que tenemos que arrancar de nuestra vida que no están bien. Vamos a pedirle al Señor, que tenga valentía para quitarlas, para arrancarlas.
para poder estar a tu lado y poder ayudar a los demás. Ya pues el Señor agoniza más y dice: todo está consumado. Ya cumplí, ya cumplió. Llegó hasta el final en el Calvario, llegó hasta el final en la cruz, con todo su dolor, sufriendo lo indecible, por amor a nosotros. Cumplió con su papel de esa manera. Bueno, pues la cruz es el triunfo de Jesús. Ha triunfado, no ha fracasado. Podría verse con ojos humanos como un fracaso: ya lo crucificaron, ya murió. No, al contrario. Él ha muerto, lógicamente, en la cruz, pero va a resucitar y nos va a dar vida. Y así, y como Él resucita, nosotros también vamos a resucitar, como decía San Pablo, ¿no? Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Él nos va a dar la vida y tenemos que estar preparados para la vida. Hoy, Viernes Santo, dice el Señor antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántas personas están muriendo ahora? Ayudarlas a morir con Dios, para que estas mismas palabras se puedan pronunciar, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu, me entrego a ti. Todos vamos a morir. La muerte es castigo por el pecado. Por un hombre, dice San Pablo, por un hombre entró el pecado en la vida y con el pecado la muerte. Por un hombre nos vamos a salvar, por Jesucristo, que muere por nosotros en la cruz. Pero vamos a tener que pasar por ese lugar de sufrimiento que es la muerte. Y va precedida muchas veces del dolor de una enfermedad, ¿no? Hoy pues estamos mirando, porque estamos viviendo pues ese tiempo de pandemia, mucha gente morir, mucha gente sufrir antes de morir. Pero hay que recordar que después de la muerte es la vida, que es el nacimiento pues a la nueva vida, que es la vida espiritual, la vida del cielo, la vida eterna, la vida de felicidad. El alma nuestra nunca muere. Hoy, Viernes Santo, vamos a hacer nuestros propósitos, ¿no? De ser mejores cristianos. Ahora que nos ha tocado esta circunstancia que nos ayuda pues, a vivir con más recogimiento, con más piedad, la Semana Santa, ¿no? Que realmente pues, sea santa la semana, porque estamos escuchando lo que Dios quiere de nosotros y le estamos pidiendo a Dios que nos ayude, porque nos encontramos pues, necesitados con urgencia de su ayuda, de su gracia, de su intervención. Y le pedimos junto con el Santo Padre, ¿no? Para que esta pandemia ya acabe y que las personas puedan volver pues, a su vida normal, ¿no? Para poder precisamente allí cumplir con sus talentos, ¿no? Y las personas hoy, nosotros también junto con mucha gente, hacemos propósitos de ser mejores, de portarnos mejor. Le prometemos al Señor: Señor, dame oportunidad, dame esta vida para poder, ¿no? Cumplir con lo que tú me pides y poder hacer feliz a muchísima gente. Te pido perdón por mis pecados y quiero pues ahora una vida nueva, tener una vida nueva con la gracia que tú nos alcanzas desde la cruz para que nosotros seamos felices.